Bueno, pues sin más preámbulo, esta mañana vamos a continuar el estudio que hemos estado teniendo en la congregación, el estudio concerniente y en relación al profeta Isaías y su libro. En esta mañana yo quisiera abordar el tema que está desplegado en todo el libro, pero en estos 3 capítulos de manera vital y sorprendente se hacen aún más evidentes. El tema de el celo, la santidad y la misericordia de Dios en estos tiempos en que el profeta estaba profetizando, tiempos duros, amargos, llenos de incertidumbre, mucho más que el que nosotros estamos viviendo, pero también habiendo sido enviado por el Señor, como el capítulo 6 nos lo ha venido narrando, ¿no? Entonces, si vamos al libro, quien tenga de vosotros tenga Biblia, por favor ábrala, creo que todos la tendréis, y bueno, vamos a tenerla en mano. Así es que el celo, la santidad y la misericordia de Dios en estos capítulos, decía yo, que se hace muy patente. El ministerio de Isaías fue durante el periodo de reinado de 5 reyes, y estos 5 reyes hubo de todo. Hubo reyes malos, hubo reyes muy malos, hubo reyes buenos, hubo reyes pésimos y verdaderamente corruptos. Su ministerio transcurrió de modo muy peligroso, y de hecho la historia dice y la tradición que murió de manera trágica el profeta en la ciudad de Jerusalén. Y en este punto de la historia quiero resaltar el marco en el que se desarrolla esta palabra del Señor para con su pueblo. Es un punto en la historia donde Israel estaba siendo amenazado por todos lados. Particularmente quiero dirigirme y aclarar, estamos hablando del reino del sur, es decir, de Judá. Entonces, Judá estaba siendo atacado y estaba siendo sitiado por los reyes del norte, aún por sus hermanos, el reino de Israel, las 10 tribus del norte, que se habían confederado en este tiempo con Siria para poder darle una lección a Judá por no haberse confederado para poder pues hacerle frente a la gran potencia del norte, que era Asiria, no confundir Siria con Asiria. Y entonces todo el marco en el que se encuentra Isaías, la población, la situación espiritual, la economía, es verdaderamente dramática. Ahí están ocurriendo cosas que nunca nadie se había imaginado vivir. Sitiados, en una decadencia espiritual terrible. No hay hombres de Dios, no hay un heredero al trono de David con capacidad, con honradez, con un corazón para Dios. Se han extinguido. Y en medio de esa profecía, de esa situación, viene esta profecía. Y repito, el tema es el celo, la justicia, la misericordia del Señor. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues bien, como he dicho, los capítulos anteriores, antes del capítulo 9, es decir, desde el 7, 8, nos viene diciendo esto que quiero solamente poner por ejemplo, capítulo 8, verso 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos, es decir, sobre el pueblo de Israel, aguas de río impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Fijaos cómo termina estos versículos. La apelación no es únicamente diciendo
Tengan cuidado los reyes, tengan cuidado los ejércitos, tengan cuidado las personas, sino hace como una llamada de atención a Dios mismo. Es como Dios diciendo, mira lo que van a hacer a otros, a tu tierra, a tu pueblo. ¿Qué harás? Esta es la gran pregunta. Me puedo imaginar a Satanás en este punto diciendo, debido a la santidad, justicia y celo de Dios, irremediablemente, irremisiblemente, Dios los va a destruir, dado que ellos merecen precisamente el ser abandonados a su suerte y que otros vengan, ocupen su sitio. Pero una cosa son los pronósticos, una cosa son las expectativas de los enemigos del Señor. Los pueblos a su alrededor seguramente dirían, en la desaparición de este pueblo de Israel, de su gente, de sus instituciones, de su raza, de su religión, está a punto de perecer. Todo está puesto, todo el escenario está completamente de modo desfavorable para que Israel pueda poder proseguir su vida. No será así. Pero una cosa es lo que se ve. Una cosa es de lo que los especialistas puedan hablar. Una cosa es de lo que los intérpretes de estos tiempos puedan decirnos a nosotros y a los israelitas, porque quien tiene la última palabra es Dios, porque ni siquiera los malos gobernantes, los pésimos reyes que habían estado gobernando tanto en Israel, en el norte, como en Judá, iban a determinar el destino de un pueblo. El destino de un pueblo lo tiene Dios en sus manos, y Dios no es que a pesar de su santidad se involucra, o como poniendo la santidad a un lado, o como si Dios se pusiese un tapaboca allí porque los virus contagiosos de la maldad, no vayan a tocar al Santísimo de Israel, no vayan a tocar a este Dios de celo que es como un cazador de personas y que va a esperar, va a tomar acechanzas contra ellos para poderles castigar, poderles destruir. No es así. Lo que este libro nos enseña, lo que la palabra de Dios nos enseña, es que cuanto más angustioso es el tiempo de un pueblo, como en nuestro tiempo, queridos hermanos, Dios se va a meter en la vida de los hombres porque su propósito es un propósito salvífico. Y por una cosa, además, importante, porque el mal no triunfará. Nuestro planeta, nuestro país, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, nunca podrá llegar a ser un reducto donde pueda vivir y reinar el pecado y la maldad. Dios terminará destruyéndole, desapareciendo y aniquilando la maldad en todo el universo. En toda la obra de la creación de Dios no habrá un solo reducto donde la motivación para vivir sea la maldad. Tendrá que ser la bondad. Y así Dios lo manifiesta. De modo que podemos leer ya ahora Isaías capítulo 9. Dice así, en medio de este marco terrible, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Y esto indudablemente nos lleva y nos remite directamente a la persona de Jesús, donde el evangelista Mateo precisamente cita estas palabras cuando Cristo Jesús se movió de Nazaret a Capernaum e hizo su centro de operaciones. No hay una cosa tal como que las tinieblas y la luz pueden tener una convivencia. Todos nosotros hemos llegado a tener una cierta noción y cierto contacto con personas que dicen que la cosa de saber vivir en este planeta consiste en tener las cosas más o menos equilibradas, ni mucho bien ni mucho mal, sino que ambos hagan una balanza para el equilibrio, como si el bien y el mal pudieran coexistir y pudieran traer una fuerza equilibrada. Esto sería
decir tanto como que Satanás y Dios son adversarios. Satanás no es adversario de Dios. Dios no tiene adversarios. Dios no puede tener adversarios. Satanás no es adversario. Es enemigo en el sentido de ser un opositor, pero no en el sentido de ser un contrincante, a la medida del Señor. De manera tal que Dios establece que aunque ha habido una invasión de las tinieblas, habrá un momento para la luz y un momento especial de manifestación de la gloria, el celo, la justicia de Dios para con su pueblo. Y así ocurrió con la persona de nuestro Señor Jesucristo. De manera tal que, abreviando la lectura en el mismo capítulo 9, leemos lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio. La gente estaba diciendo aquí, Israel se va a acabar, el reino de Israel está por concluir, pero Dios dice, no importa lo que está pasando alrededor de este tiempo malo para con el reino de Israel. Y el reino de Israel no está sostenido sobre la propia justicia, sobre la propia verdad, sobre los propios méritos de este pueblo, sino sobre la persona, la manifestación, las intenciones y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Es un reino de paz, no es un reino que va conquistando a las personas mediante la violencia. Ese no es la manifestación de Jesucristo. Todos sabemos y hemos experimentado en nuestro corazón que Cristo nos conquistó por su amor y por su gracia, y por su amor y por su gracia, por su misericordia, por lo amplio y ancho de su generosidad, mostrado en la cruz del Calvario, es que Él nos conquistó. No tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y mira la última frase también: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Más adelante vamos a ver un poco más de cerca esta frase. ¿Qué quiere decir el celo de Jehová de los ejércitos hará esto? ¿Es Dios o es Jesús? ¿Es Jesús o es Dios? Es el celo de Dios por su pueblo, de cuidarlo, de amarlo y de protegerlo, aún más allá de la frontera de su propia obediencia. Y lo vamos a mirar con detenimiento. El anuncio, pues, obedece no a una nueva ley, a un nuevo paliativo, no es unas reglas más estrictas, no es una solución inmediata. No es el enviado de un general invencible que va a derrotar a los enemigos y hará que Israel se sienta cómodamente tranquilo a disfrutar de sus victorias y de sus logros. No es esto. Repito, cuando Dios se involucra en tiempos de angustia y de dolor, lo hace de una manera tan determinante que no está en manos, no abandona a su suerte al ser humano, menos a su iglesia, menos a su pueblo Israel. Dios dará una salida. Y si no es así, será por la terquedad, por la obstinación, por la maldad del propio ser humano de no querer ser salvado. Y esta es la verdadera historia, el verdaderamente trágico punto en la historia de Israel, que no actuó y no vivió como lo hizo Isaías, que sabía en el capítulo 6 que él era un hombre de labios inmundo, perteneciente a un pueblo de labios inmundo, pero que había sido curado por ese carbón encendido de Dios y no rehusó la cura y no rehusó el ser humilde delante del Señor. Podemos estar ciertísimos que la fidelidad y la santidad de Dios se manifiestan irrefrenablemente más eficaces cuanto mayor es la fuerza destructora del pecado. El celo y la justicia de Dios manifestándose en tiempos imposibles. Ahora bien, acerquémonos un poco a esto de Dios, el Santo de Israel. ¿Por qué el Santo de Israel? Dios se manifiesta allí porque su pueblo, el pueblo que Él ama, el pueblo que Él ha redimido, el pueblo que Él ha escogido, pero que se ha corrompido, quisiera arrastrar
hasta el fondo del barranco, hasta el fondo del abismo, a todos sus habitantes. Pero el celo, el santo de Israel, dice, esto es mío, esto nadie me lo quita, esto nadie me arrebata. La Biblia nos dice lo siguiente, quiero citar Juan capítulo 1, versículo 4. Dice así Juan 1, 4, en él, hablando de Cristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la manifestación de Cristo, él era la luz. Era esa luz de la que está hablando los primeros versículos, que al pueblo que habitaba en tinieblas, la luz le resplandeció, vio una gran luz. Cristo luchando contra las tinieblas. Sin embargo, como dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces, encontramos una cosa que es muy paradójica. La luz, la santidad, la manifestación de Dios para con este pueblo tuvo un resultado, digamos, en dos sentidos. Para personas como el profeta Isaías, esa luz verdadera, ese carbón encendido tomado del fuego, le curó del pecado, de la muerte, y Dios le quitó la iniquidad y perdonó con un tizón, con un carbón encendido. Para otras personas que quisieron desafiar a esa luz verdadera, que no quisieron tomar la resolución de Dios de curarse, el fuego fue un fuego consumidor, porque las dos cosas actúan de manera según nosotros tengamos una actitud, hagamos una distancia. Para cuando se manifiesta con Moisés, le dice, detente allí, Dios a través de la zarza, y le dice, quita el calzado de tus pies y no te acerques más, porque es tan buena y tan poderosa que también, paradójicamente, es peligrosa como el sol. Hay una zona, hay una franja de distancia entre el sol y nuestro planeta, que es muy específica, que ha sido determinada por Dios para que haya energía, para que haya vida, para que haya todo lo que se requiere en nuestro planeta, viene a través de esa lumbrera que es el Sol. Sin embargo, otros planetas que están más cercanos, vemos que esa misma luz hace que la vida sea imposible, porque hay una franja determinada. Para con el Señor también sabemos que esta luz verdadera que vino en la persona de Cristo, en la persona de Emmanuel, Dios con nosotros, era una luz regulada para vivir con nosotros, para que la viéramos pero no nos quemara, para que estuviésemos con Él o nosotros nos pudiésemos acercar, pero esa luz gloriosa no hiciese un efecto destructivo. Igual que podríamos imaginarnos una nave espacial viajando hacia el Sol, obviamente terminaría completamente desaparecida, destruida, extinguida para siempre. Así es que cuando nos acercamos al Señor tenemos que hacerlo en sus términos, en su medida. Y la medida precisa de Dios para acercarse al hombre fue Emmanuel, Dios con nosotros. No fue una super medida porque hubiese terminado con todo antes de poderle salvar. Fue una autolimitación de esa gloriosa manifestación de toda la potencia de la gloria de Dios, pero en esta forma humana, en la forma de un niño. Así es que, esto nos hace recordar aquella historia cuando Cristo se acerca, o más bien está predicando en una ciudad, y una mujer se acerca, una mujer que había gastado 12 años su fortuna en encontrar una cura para su problema, y no encontró ni en curanderos, médicos, hechiceros, sortílegos, en fin, hierberos, no había una cura para ella. Sin embargo, cuando ella toca el manto de Cristo, esa luz verdadera que termina con el pecado fue transferida de la persona bendita de Cristo a la persona necesitada de aquella mujer sirofenicia. Bien,
¿Por qué hago referencia a esto? Porque exactamente en el Antiguo Testamento era lo opuesto. Dios había puesto y había determinado formas en que la gente se debía purificar antes de acercarse al templo, antes de acercarse a Dios, purificarse para celebrar, para hacer ceremonias, para ser dignificados, para estar presentables, ser aceptables delante del Señor. Aquí ocurre lo contrario, y más aún porque la ley decía que cualquiera, específicamente que cualquiera que tocase o tocase el lecho, la almohada, las sábanas donde un enfermo de flujo de sangre, como era el caso de esta mujer, quedaba impuro, es decir, quedaba transferida la contaminación del pecado a la persona que, queriendo o sin querer, había únicamente tocado a esa persona. Imaginemos esto lo opuesto. Cristo es tocado y Él no dice, hubo una maldad que me tocó a mí. Hay un poder pecaminoso, hay una maldad, hay una enfermedad, hay algo desagradable que ha sido introducido a mi persona por haberme tocado. Es Emmanuel, Dios con nosotros, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden opacarle, no pueden competir con ella. Es Emmanuel, es la promesa, es la profecía cumplida en el libro de Isaías. De manera tal que el poder, dice el Señor cuando él hace el cuestionamiento, ¿no? ¿Quién me tocó? Porque poder ha salido de mí, ha salido una gracia, una fuerza vital que ha hecho que la impureza de aquella mujer, el problema de aquella mujer que estaba tipificado como un problema grave en la ley, fuese curado y fuese curado permanentemente. Esto mismo lo vemos cuando Cristo toca a personas también impuras como los leprosos. Ni siquiera uno podía tocar so penas o riesgo de quedar también contaminado los utensilios que ellos utilizaban. De hecho, tenían que alejarse a vivir lejos de la sociedad. Pero cuando Cristo cura a los leprosos, hay pasajes hermosos donde dice que Cristo le tocó. Cristo tocando, Emmanuel, Dios con nosotros, porque el pecado no hace ninguna mella, no hace ninguna contaminación. Es el poder de Dios para salvación. Esto es de lo que está hablando el profeta Isaías. Esta es la santidad de Dios, una santidad que puede destruir, pero que sana también. No es, repito, y quiero ponerlo en claro y en relieve, no es que Dios deja su santidad aparte para acercarse al pecador. Es a causa de su santidad que Dios se acerca al pecador, porque Él no puede tolerar que el pecado eche a perder y arruine la obra de sus manos. No puede Dios tolerar, es totalmente insufrible para Él el ver que un creyente es arrastrado hasta el fondo por el pecado. Y por eso sabemos que su gracia, su amor, su justicia y su misericordia se manifestaron en Cristo de una manera poderosa para rescatarnos de ese poder y de esa maldad. Es como en otro libro, en el libro de Ezequiel, nos habla también que Ezequiel capítulo 47, que vio una visión donde del santuario del templo de un costado de debajo salía un río, y este río iba impetuosamente circulando por muchos lados, por muchos caminos, y ese río fue dando vida. Este es nuestro Señor y su gracia y su evangelio. La santidad de Dios transcurre y sale de Él para salvar. No se retrae, no se contamina por nuestro pecado. No es un Dios con tapaboca, es un Dios con los brazos extendidos. Es un Dios de amor, es Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, ahora volvamos a la profecía. Vamos a ver un poquito más acerca de Emmanuel, capítulo 11. Y vamos a ver acerca de estos capítulos que nos hablan explícitamente con un enfoque especial a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí.
y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vemos en este pasaje que hay dos tiempos precisos en el que es la manifestación de Emmanuel. Dios con nosotros, un tiempo en que vino en forma de niño, en que vino manso, humilde, vino amoroso, vino renunciando a todo tipo de poder, renunciando a todo tipo de grandeza dada por el ser humano. Él no venía a buscar esto. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este sistema. No se refería al planeta, el planeta es de Cristo, pero el sistema no era de él. Él no encaja en el sistema de este mundo actual para ser el rey de este sistema, sino que él en su segunda venida, traerá también su propio código, y el código de Cristo es su propia persona, su comportamiento, su sabiduría, su inteligencia, consejo, poder, conocimiento. Y él también dice, hará entender diligente en el temor de Jehová. Él hará, dice, entender diligente en el temor de Dios. Las naciones serán diligentemente conducidas al temor de Dios, porque el Señor mismo pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad en esa segunda venida. El versículo 4 es tremendo. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y veamos la última frase de este versículo, en su segunda venida en poder. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, ¿qué será? Que Dios, Jesucristo, en su persona vendrá y hará entender diligente en el temor de Jehová, o matará al impío. Bueno, para aclararnos esto, podemos recurrir rápidamente. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo que el Señor ya está anticipando es que el mismísimo Satanás, que ha estado obrando a través de este inicuo, será destruido, porque no habrá competencia. Y esto tenemos que recalcarlo continuamente. El bien y el mal no son competitivos entre sí, sino que no caben, son contrarios. No cabe uno en el otro. Y aquí, en algún momento, el Señor en su segunda venida, y que venga pronto, amén, Él destruirá ese inicuo, pero al pecador, a los pueblos, a las gentes de las naciones que estén viviendo en ese tiempo, que hayan sido esclavizadas por ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, les rescatará de los lazos del abismo, del dolor, de la angustia, de la desesperación, del mismísimo camino del infierno, y matará con el espíritu de su boca a ese ser. Es increíble, pero también en esta profecía, en estos 2 capítulos, nos habla de Cristo desde un niño nos es dado, un rey, un señor, un sabio, un padre, un príncipe, y ahora nos está hablando de que Él será el gran juez de la tierra para juzgar a ese inicuo y destruirle y quitarle del medio, porque la luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, sino todo lo contrario. Entonces, dice también, y vamos a regresar un poquito acerca de hablar del celo de Dios. Entonces, no es a pesar de la santidad, no es a pesar de la justicia que Dios nos salva, sino es por su justicia, por su amor, por su santidad que Dios nos rescata. Queridos hermanos, estamos aquí solo por el puro afecto de la gracia del Señor. Por el puro afecto de la gracia del Señor vivimos en este 2020, en este 2020 que ha comenzado de manera calamitosa para muchos, y para muchos ha concluido aquí la vida, y para otros se ha vuelto más complicada. Sin embargo, el Dios de todo amor, de toda gracia, tiene la última palabra. No la tienen los políticos, no la tienen los médicos, no la tiene el coronavirus, por supuesto. La tiene nuestro Señor. Así es que vamos a ver algo acerca de esto que para muchos es confuso, y debo de confesar que aún para mí por algún tiempo fue bastante confuso. ¿Qué es el celo de Dios? Cuando leemos esto acerca de el celo del Señor, nos enturbia un poco la mente porque no alcanzamos a distinguir de qué está hablando exactamente. Quiero leer algunos versículos que nos van a arrojar luz y podemos desplazarnos a través de ellos hacia un conocimiento más exacto. Dice 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Deuteronomio 5:9 dice, ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castiga la iniquidad. Aquí se muestra la justicia y la santidad. De los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia, amor y gracia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El concepto de Dios es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo con cuidado. En pocas palabras, Dios en su justicia y santidad castiga la iniquidad. Es ese sol, no te acerques. No se acerque a alguien demasiado, porque por más justo que sea, tendrá pecado, y si va en su propio nombre, bajo su propio riesgo, entonces como algo poderoso la santidad de Dios terminará destruyéndole, igual que lo hace el sol. He utilizado esta metáfora. Sin embargo, cuando somos protegidos por Cristo, cuando estamos en Cristo, la misma santidad es tan buena y es tan protectora que nos protege de otra fuerza que también es muy grande y poderosa, que es la fuerza de la maldad y del pecado. Así es que debemos de estar cubiertos por esta fuerza santificadora, santa de nuestro Dios. Ahora, cuando habla del celo del Señor, que va Él a visitar la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, es que Dios establece una memoria de persecución al pecado, a la maldad. Entonces, esa maldad que se va heredando de generación en generación por vía del mal ejemplo, por vía de que se deja de vivir en la santidad del Señor, por vía de que no se observa el camino de nuestro Señor, entonces el Señor no olvida esa maldad. Pero por favor registre esto. Dios sigue amando al pecador y odiando al pecado. De manera tal que en la memoria de persecución de un X pecado, vamos a poner un ejemplo, la idolatría de Israel. Para no ser tan personales, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser la codicia, puede ser la avaricia, puede ser el hablar de otros, puede ser la impureza de cualquiera de sus formas. Dios toma memoria de persecución y dice, visitaré en tercera y cuarta generación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el Señor no olvidará
que determinada familia, determinado apellido, determinada genealogía está contaminada por un germen que de dejarse terminará en la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta generación la existencia de tales personas y de tales gentes. Y esto es completamente histórico. Esto fue lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no tuvieron la bendición que Dios visitara a la segunda, tercera generación del pecado de tales perversiones que ellos practicaban, de modo que no hubo una advertencia, no hubo una intervención divina que pudiese curar a esta generación de ese pecado, y terminó destruyendo a todo el pueblo, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado no es una travesura, el pecado no es un accidente, el pecado no es una pequeña enfermedad, el pecado es algo tan destructivo que va a terminar destruyéndome a mí, a mis hijos, a mis nietos, y quizás terminará con todas mis generaciones. De manera que Dios visita esa maldad y está empeñado en curarla. Quiero poner un ejemplo. El ejemplo es allí precisamente en el reino de Israel. El reino de Israel, hemos leído, por ejemplo, el libro de las Crónicas, el libro de los Reyes, y siempre hay como un listado donde los reyes podían empezar a gobernar, y el listado comienza diciendo, y tal rey era hijo de tal mujer, hijo de tal rey, reinó tantos años, y hizo lo malo o hizo lo bueno delante de Jehová. Ahí Dios está interviniendo, y tú puedes darte cuenta, si lees con cuidado, las genealogías de los reyes de Israel, de las 10 tribus del norte, donde no hubo ni una sola dinastía de reyes que durara para siempre, sino hubo dinastías que se fueron traslapando encima unas de otras y ocupando el lugar que aquellas dejaban por la destrucción de sus miembros. Vía asesinato, casi siempre, vía deposición, vía traición. Pero se manifestaba el juicio de Dios, que enviaba profetas y no hacían caso, diciendo: Dios está visitando la maldad de esos reyes, de los padres de esos reyes. Casi siempre tenía que ver con idolatría, hechicería, brujería, dioses ajenos, injusticia, maldad, perversión sexual, añadir una ambición desmedida de añadir propiedades y propiedades, no respetar la ley de Dios, olvidarse de los mandamientos del Señor. Dios entonces visitaba la maldad para quitarla de en medio. Dios no es un cazador que está con una satisfacción desmedida buscando al pecador para sonreír y decir: te encontré y te voy a destruir. Déjame citarte nada más brevemente del libro de Los Miserables de Víctor Hugo, una frase muy pequeña. Esta novela es sensacional porque nos habla acerca de la ley persiguiendo la gracia, la ley no sabiendo que la gracia y el amor de Dios transforman a la gente, y donde el policía Javert es la personificación misma de la religiosidad buscando la culpa. Y dice así que cuando él encontró en uno de los pasajes de este libro, dice lo siguiente: fue en aquella la expresión de un demonio que acaba de encontrar a su condenado. La sonrisa de satisfacción del demonio es por encontrar al pecador para terminar de condenarle, para terminar de hundirle más en el pecado. Establecemos entonces un principio: Dios ama al pecado. No, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Pero Satanás tiene la inversa. Satanás ama al pecado y odia al pecador. No confundamos, es ninguna de los órdenes. Dios ama al pecador, odia al pecado. Satanás ama al pecado y odia al pecador, y por eso quiere su destrucción, y por eso hace tantos procesos de engaño. Ahora bien, cuando la gente no quiso más, y estamos terminando ya este estudio, quiero hablar finalmente del remanente. Cuando ya la cosa estaba tan profundamente podrida,
cuando ya el hedor del pecado subía hasta el mismo cielo y no había ningún remedio, entonces Dios se reservaba algo que se le llama el remanente. Dios no va a terminar nunca con su pueblo, porque es el celo del Señor. El celo del Señor es un cuidado, es una manera de hacerle bien que va más allá de los principios de puramente de conducta de ese pueblo. No es que Dios se complazca, pero como le dijo Dios a Elías, me he reservado miles de personas que no doblan la rodilla ante Baal, igual que tú, Elías, no estás solo. Es la gente como Josías, como el buen rey Josías, como el rey Josafat. Es como el buen rey Josafat que fue hijo, he olvidado el nombre del padre, era que no era un rey tan bueno, pero Josafat un rey bueno. De reyes malos nacían reyes buenos, y esto era la gracia y la misericordia, el remanente de Dios. Así es que por la gracia, el amor, el celo, la misericordia, la justicia de Dios es que estamos aquí. Querido hermano, querida hermana, yo deseo que puedas encontrarte cada día con este Dios de amor y con este Dios de gracia, que no es un cazador de pecadores, es un pescador de hombres. Y es un pescador que quiere sacarle con redes, con cuerdas de amor, y llevarle a su redil y hacerle su oveja. Igual que tú, muchas veces he tenido temor y miedo de este Dios por no entenderle, pero también he de ser sincero por saber de la monstruosidad de nuestros comportamientos. Pero este Dios no se pone tapabocas, no se pone guantes. Este Dios no se pone una careta, ni se envuelve en traje de seguridad. Vino Emmanuel, envuelto en pañales, sin palacio, sin guardia, sin pretorianos, sin cuenta de banco, sin una protección de una nave blindada. Vino a cara descubierta. La Biblia dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al igual que para con Israel, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Tú como hijo tienes un lugar de privilegio. Y yo te quiero invitar que en estos tiempos de incertidumbre, donde todo parece perdido, donde dicen que la vida no será igual, no sabemos si la vida será igual, la vida siempre ha cambiado. La vida nunca ha tenido un igual. Lo que sí tenemos es seguridad en que nuestro Dios no muta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por este amor y por esta gracia continuamos aquí, por este celo de Dios que visitó la maldad de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo, y dijo, Moisés, no tendrás que vivir el mismo pecado de tus padres, porque yo visito su maldad en ti para rescatarte. Ese es el Dios de nuestra gracia, de la gracia y de misericordia que nos toca, que nos ha llegado a nosotros, que nos ama profundamente. Confíate en Él, confíate en Él. No dejes que lo que suena alrededor y más allá de las fronteras enturbe tu relación preciosa con el Señor. Gracias a Dios por nuestro amado Señor Jesucristo, que con el carbón encendido de sus llagas fuimos nosotros curados. Ese carbón nunca estuvo apagado y hoy no lo apaga nadie. Para todo aquel que quiera acercarse y quiera llegar a Él, a donde Él está, el carbón de su amor sigue encendido. Es su propio corazón. Es la cruz del Señor la que nos curó para siempre. Por su llaga fuimos curados. Es por su sangre preciosa, color de fuego, color de carbón encendido, que en nuestro corazón podemos ser curados, restaurados y tenemos futuro. No importa lo que pase, el Señor está con nosotros. Confía en Él, confiémosle en Él y démosle gloria y alabanza. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor os guarde y os proteja
y que nos dé en su gracia y en su amor la misericordia de vernos una vez más.